No solo las próximas elecciones municipales han estado en la agenda de los venezolanos, las pasadas elecciones regionales y la juramentación de 4 gobernadores opositores ante la Asamblea Nacional Constituyente ha sido una de las principales controversias entre quienes integran la unidad y también para los ciudadanos que se preguntan si ir o no ir a las elecciones. Sin embargo, Nicolás Maduro amenazó con poner presos a quienes busquen afectar las elecciones municipales de diciembre o atacar el sistema electoral del país. Voy a ser draconiano en la aplicación de la ley y voy a exigir como jefe de Estado la aplicación draconiana. A quien sea. A quien sea. No me importa nada. Lo único que me importa es la paz y la tranquilidad de los venezolanos y ya basta de llamados a insurrecciones y a desconocimiento de la ley. Ya basta. No lo acepto. Lo digo aquí ante el Consejo Federal de Gobierno. No lo acepto. En Venezuela tiene que haber una oposición que reconozca el poder, la fuerza del chavismo y de las fuerzas bolivarianas en el escenario nacional del siglo XXI. El chavismo es la fuerza determinante de la vida social, cultural y política de Venezuela. Y es la fuerza determinante de la vida electoral de nuestro país. Y el que se ponga al margen de la ley y pretenda sabotear cualquier fase del proceso electoral de diciembre, la justicia venezolana debe encauzarlo inmediatamente. Así lo creo como jefe de Estado y así lo voy a exigir, lo voy a pedir y voy a buscarlo por todas las vías que estén a mi alcance. Está con nosotros Agustín Blanco Muñoz, director del Centro de Estudios de Historia Actual y de la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Acabamos de escuchar al presidente Nicolás Maduro pidiendo que la oposición reconozca el chavismo en el escenario nacional como una fuerza determinante y dice que tendrá un puño de guerra a quienes quieran romper la paz. ¿Lo pueden tomar como una amenaza para todos aquellos que sean opositores o críticos del gobierno de Nicolás Maduro? Mira, en sentido estricto, aquí no se puede hablar de ningún tipo de libertad de expresión más allá de la permitida, es decir, más allá de la que no tenga un enfrentamiento real, concreto, específico con el régimen. Eso es lo real, eso es lo demostrable. Ahora bien, Maduro dice en esa cita que el chavismo es la fuerza determinante y que por eso él puede exigir medidas draconianas. Sí, es la fuerza determinante, pero es determinante en tanto que es la cabeza de un poder militar, de un poder de fuerza narcodelincuencial civil. Esto permite entender el carácter de un régimen que tiene una tendencia y una militancia dictatorial. Por ello está visto en que haya posibilidad de que haya todo tipo de medidas violentas, medidas de fuerza, medidas compulsivas. Eso está establecido y eso se vio claramente en los 4 meses de protesta violenta, donde el régimen aplicó toda la fuerza del Estado y toda la fuerza abierta para producir una serie de asesinatos que por lo menos llegó a más de 100 personas. Hay quienes dicen que se llegó a 154 asesinatos en esos 4 meses de violencia. Esa es la realidad, lo que estamos viviendo hoy aquí, pero hay que decir también, finalmente, que no solamente es el chavismo esa fuerza determinante, es el chavismo y las fuerzas que lo convalidan. Y no habría en este momento en Venezuela esa fuerza determinante del chavismo si no existiese esa fuerza convalidante que una vez se llamó Coordinadora Democrática y que hoy se llama Mesa de la Unidad Democrática. Y se acaba de ver el 15 de octubre en unas elecciones que estaba cantado y vuelto a cantar lo que sería un fraude, y sin embargo la Mesa de Unidad Democrática fue a participar, fue a votar, entendiendo
que hacía la mejor obra. En ese momento, sus grandes enemigos fueron los abstencionistas, aquellos que protestaban porque se pasó violentamente de la acción de calle a la acción electoral. Cuando hubo la trampa del 27 y 28 de marzo para llamar a la violencia, para inducir, para arrastrar las oposiciones a la violencia, en ese momento simplemente... Sí. Le quiero preguntar, en este momento que la oposición está dividida en medio de estas amenazas veladas por parte de Nicolás Maduro, ¿hay espacio para los candidatos ciudadanos? Sí, hay espacio, en esta Venezuela hay espacio para, teóricamente, para toda participación, teóricamente. La práctica es otra porque está determinada esa práctica, como le decía, por las fuerzas chavistas. Por las fuerzas chavistas, que son las fuerzas que tienen todos los recursos y que tienen todos los espacios. La lucha por los espacios aquí para las oposiciones es bastante restringida, bastante limitada. Por ello habría que hacer política, que es lo que no estamos haciendo en la actualidad. La fuerza ciudadana, o lo que se presenta como fuerza ciudadana, es una fuerza contraria o que quiere ser contraria a las fuerzas establecidas en orden vigente, es decir, es lo que se llamaría el orden mesa de la unidad democrática. Entendiendo que hay que discrepar de una organización como la MUD, que hasta ahora no ha podido o no pudo hacer política para enfrentar real y concretamente este régimen. Eso significa que hay fuerza ciudadana, que hay diferentes propuestas. Nosotros en la Cátedra Pío Tamayo de la UCB estamos proponiendo lo que hemos llamado movimiento de movimiento. El movimiento de movimiento, que ya está en la calle hace más de 15 años, es el llamado a la ciudadanía para que se comporte de un modo diferente a lo que ha sido lo tradicional, es decir, para que asuma su condición de fuerza y de elemento tendente a ejercer lo que se llama exactamente la condición de agente fundamental de la historia. ¿Con cuántos candidatos, señor Blanco? Movimiento de movimiento, ¿con cuántos candidatos y sobre todo en qué municipios, con miras a la elección que se avecina ya? No, el movimiento de movimiento es una proposición para que pueda asumirla, los agentes políticos, para que pueda asumirlo aquellos que entiendan que debe hacerse una política distinta a la partidista, distinta a la grupal, distinta a aquellas que encabezan un caudillo de partidos políticos, un grupo de intereses, porque el movimiento de movimiento es el llamado a una ciudadanía, a un colectivo social pueblo, a que asume la posición de agente para otra política, para otra historia, no para repetirlo de siempre, es decir, cambiar a un presidente por otro. Esa no es la idea. La idea es que el colectivo social pueblo, la fuerza social, pueda enfrentar esto que se llama hoy una dictadura chavista, por ejemplo, entendiendo que no es posible enfrentar este régimen a nivel de partidos individuales. Solamente la fuerza de ese colectivo social organizado y consciente podrá de verdad enfrentar la fuerza dominante, hegemónica del chavismo. Señor Blanco, le pregunto finalmente y le pido que sea breve. ¿Usted recomendaría a la oposición registrar candidatos con miras a las elecciones presidenciales? Mira, en este momento, aquí hay el debate, toda acción electoral tradicional enmarcada en la situación actual, determinada por el chavismo y determinada por la Asamblea Nacional Constituyente, es avalar esa Asamblea Nacional Constituyente, avalar toda ilegalidad. Luego entonces, si ya participaron el 15 de octubre y dieron ese aval, inclusive cogieron 5 gobernaciones, si ya dieron ese aval, ahora simplemente los que avalaron, como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, los que avalaron ahora llaman a la abstención.
Esto es simplemente una demostración palpable de lo que es la improvisación, de lo que es la no política en Venezuela. Aquí no hay sino libertad para crear movimientos particulares, movimientos de cúpulas. Y esto es lo que en sentido estricto aprovecha este gobierno para mantener cada vez más firmes sus posiciones dictatoriales. Es Agustín Blanco Muñoz, director del Centro de Estudios de Historia Actual y de la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros.